en el tema marítimo para, para entender un poco cuál es la planificación, si es que es planificación o teoría conspirativa que hay alrededor sobre Donald Trump y lo que quiere Estados Unidos. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque vemos cómo desde el Ártico hay buques que están abriendo el paso para que desde Rusia se cree de alguna u otra manera una nueva ruta marítima por el norte de Europa, incluso pasando por Groenlandia. Digamos que Correcto. el interés de Estados Unidos, más allá de un tema militar, también sería un tema comercial en Groenlandia. Y sería parte del interés de Donald Trump de hablar tanto de Groenlandia, de la cercanía con Rusia, sobre todo a la hora de hablar de las tierras raras que se quieren explotar en Ucrania. ¿Usted ve viable esa teoría que existe sobre la nueva ruta del Ártico, más que nueva, la explotación de esa, de esa ruta del Ártico desde Rusia, Norte Europa, Groenlandia y Estados Unidos? Sí, más allá de los temas geopolíticos, porque de esa parte sí, no solamente, no soy experto, pero no quisiera especular, pero nosotros sí hemos estado viendo la ruta del Ártico como una posible competencia, por decirlo de alguna forma, así como hablaba hace Eso, un momento. Arnoldo, eso se discutió incluso hasta cuando se debatió la ampliación del canal. Correcto, Si se correcto. estaba haciendo la previsión de que esa ruta del Ártico, el deshielo y todo esto que estaba ocurriendo. Es correcto. Nosotros prácticamente que hemos llegado a la conclusión de que sí, en efecto, si continúa la tendencia, lo cual no es bueno, del calentamiento global y de lo que pues, los expertos nos están diciendo que puede ocurrir en los próximos años en temas de temperaturas del planeta, esa ruta se va a ir haciendo cada vez más viable, pero nuevamente, siempre han habido alternativas al canal. O sea, no hay ninguna ruta que el canal es la única forma de llegar del punto A al punto B y que nosotros seamos un monopolio. Y esa ruta por los próximos 50, 100 años va a continuar teniendo costos adicionales, riesgos adicionales, problemáticas adicionales de infraestructura. Allá arriba no hay nada, no hay puertos, no hay. Entonces sí, hay que continuar mirándolo muy de cerca para ver cómo evoluciona y nunca perder de vista que puede llegar a convertirse en un competidor más, pero tampoco es que tener un competidor más significa que se acabó el canal de Panamá, pero sí cambia las dinámicas y nos obliga a nosotros a revisitar la forma en que ofrecemos nuestros cupos, a quién se los ofrecemos, cómo cobramos, cuánto cobramos. Pero sí, sí, yo creo que hay competidores y eh, es algo que puede que tenga hasta más relevancia, tal vez en muchos años, tal vez en 50 años, pero que puede que tenga más relevancia que incluso alguno de estos canales secos que se mencionan. Habiendo escuchado su explicación, don Arnoldo Cano, de, por ejemplo, cómo la guerra en Ucrania afectó una de las áreas de negocio del canal, ¿me podría usted decir el famoso megapuerto construido en Perú? ¿Cuánto probablemente le afectará, no sé, a los puertos del Pacífico panameño? Tal vez, no lo sé, pero ¿ha afectado en algo al canal de Panamá? No, no, y creo que usted su conclusión es muy correcta. Puede que se convierta en un competidor más de la región, que no es que sea el primero ni va a ser el único, en términos de transbordo, en términos de que son lugares donde, pues, por el hecho de que ya se está moviendo una cantidad importante de carga, eh, se convierten en puntos convenientes para, como dije hace un rato, bajar cierta cantidad de contenedores de un buque que va hacia Nueva York y montarlos en otro buque que va en otra dirección. Obviamente que en esa ubicación donde ese puerto sí tiene también una cantidad de población importante muy cerca de su área de operación que también le genera carga puramente de importación o de exportación, ¿no? Productos que esa región quiere consumir y productos que esa región quiere exportar. Pero puede ser que muchos de esos productos, de ese crecimiento, en algunos casos pase por el canal. O sea que, como te digo, estos grandes puertos, estas grandes infraestructuras, lo que hacen es que cambian la dinámica, cambian y hay que volver a leer nuevamente toda la dinámica y hasta el momento nosotros, al canal, la afectación que prevemos es mínima y en algunos casos puede ser que se generen flujos de carga que pasan por el canal que no habían antes, porque ahora ese puerto se convierte en un destino atractivo en vez de tal vez llevar la carga a la otra costa y moverla por tierra o moverla por algún medio alterno. Ahora la carga puede llegar directamente a ese gran megapuerto y en algunos casos, si el origen es eh, eh, alguna ruta para la cual el canal es relevante, puede ser que nos genere hasta tránsitos adicionales. Así que yo creo que hay que todavía ver ese balance, cómo termina quedando,
Pero sí, como tú dijiste, creo que tal vez un poco más afectado pudiera estar el tema de transbordo en otros puertos, ¿no? Porque están todos compitiendo por ese mismo eh, eh, mercado de transbordo de contenedores y de otros tipos de carga. Ok, entonces sí puede que haya un tema de competencia para los puertos, pero no para el canal. Correcto, correcto. Porque así como ha surgido este megapuerto en Perú, pueden surgir otros en el Océano Pacífico, Es en correcto, la costa del continente. es correcto, correcto. Y bueno, dentro de los planes del canal de un corredor logístico, porque creo que hablé un poco del corredor energético, pero la idea es justamente, como ya lo dije, si ya se está moviendo carga por el atajo que representa Panamá y su posición geográfica, hace mucho sentido económico ofrecerle servicios de valor agregado, servicios adicionales tanto a los buques como a la misma carga. Y pues el canal sí, dentro de sus planes a los próximos 10 años, está algunas de estas cosas todavía en fases más de factibilidad, de evaluación, pero la posibilidad de diferentes tipos de terminales portuarias para carga contenerizada, para carga rorro, carga rodante como vehículos y otro tipo de equipos rodantes, son proyectos que nuevamente pudieran tener mucho atractivo por la ubicación geográfica que tiene Panamá. Y en el Pacífico es un área donde se habla que creo que toda la costa de Centro y Suramérica está un poco corta de capacidades portuarias, ¿no? Así que sí sería eh, una inversión interesante para Panamá también. Ok. Bueno, hablando de puertos, que con el invitado estamos hablando de canal, no de puertos, hay quienes dicen que cabe todavía un puerto más en Panamá, del lado Pacífico, Correcto. en cuanto al tema de movimiento de carga y demás. Y con todas estas transacciones que se escuchan, que se están dando por otras partes, pues me Eh, imagino que en base a los estudios que hacen expertos como usted, pueden hacer esa aceleración, esa proyección. Así es, así es. No, y el interés que se ha visto por el ferrocarril, por los puertos, yo creo que demuestra que sí, que hay un valor importante, una ventaja competitiva importante que tiene Panamá en ese sentido, ¿no? En el aspecto comercial, en el aspecto de transporte y movimiento de carga. Y finalmente, don Arnoldo Cano, ¿qué otros países de Sudamérica se constituyen o son, o el canal se constituye un factor importante para sus importaciones y exportaciones? Uf, yo me atrevería a decir que todos. Realmente cuando uno ve la forma en que está configurado el continente americano, antes de que existiera el Canal de Panamá, inclusive el comercio entre regiones, eh, por ejemplo, la costa este y la costa oeste de, 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 de Sudamérica, ¿no? En Brasil con Ecuador, por ejemplo, era un comercio que se dificultaba muchísimo porque el transporte, pues, por tierra, en un continente montañoso, escabroso, con diferentes tipos de climas, se hace sumamente costoso y largo, pero el transporte vía acuática, que era el más eficiente, se enfrentaba a una ruta donde tenía que darle toda la vuelta prácticamente al continente. Lo mismo ocurría en México, mover carga de, de, de la costa oeste a algún destino en América o Centroamérica o Suramérica en la costa opuesta o viceversa, implicaba o un transporte por tierra que en muchos casos es sumamente costoso y que tiene sus riesgos y su problemática, especialmente en lugares donde la infraestructura no está tan desarrollada. Pero la ruta marítima que prometía ser que promete ser siempre la más económica, se enfrentaba con un viaje larguísimo. Entonces el surgimiento del Canal de Panamá cambia la dinámica de lo que es el comercio entre países de Centroamérica y obviamente, dependiendo en qué costa uno esté, si estás en la costa oeste, el acceso es la gran puerta a todo lo que es Asia, China, Japón, Corea, tanto para importar, para bajarle el costo de los productos que se consumen en el país, como para hacer que los productos que ese país envía hacia esos destinos sean más baratos, más competitivos y pueda competir mejor en los mercados. Y si estamos hablando de un país que hace pues, la mayor parte de su negocio, de su comercio por la costa oeste de los Estados Unidos, entonces eh, se invierte un poco la figura y nos convertimos en la compuerta, el puente, por decirlo así, que conecta esa costa oeste de Centroamérica y Suramérica con destinos como Europa e incluso la costa este de los Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, Florida,
Carolina del Norte, Carolina del Sur, que son áreas de mucha población, de mucho crecimiento, de mucho consumo, y el Golfo de México, para países como Ecuador, por ejemplo. Sé que ya hablamos de Ecuador bastante, pero sí, el Canal de Panamá realmente es un socio importante para casi todos los países, si no todos los países de la región, para facilitar el comercio, reducir el costo de los productos que se importan y poner a sus productos que se exportan en los mercados de forma más competitiva, ¿no? Así que creemos que es de suma importancia. Don Arnoldo Cano, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Muchas gracias por la Muy invitación amable. y quedamos a la orden. Hasta luego. Gracias. 8:05. ¿Qué dice Melissa? No, ya tenemos conectado a nuestro siguiente invitado, ya está con nosotros porque tenemos que hablar de seguridad, el teniente coronel Cirilo Castillo, ya que tenemos que hablar de los procesos y tiempos de atenciones en la DINASEPI, que es la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios. Muy buenos días, señor Cirilo. Muy buenos días a todos. Para servirle, Cirilo Castillo, teniente coronel del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Oiga, República de Panamá. Cirilo, DINASEPI es lo que antes conocíamos como la Oficina de Seguridad. Correcto. DINASEPI es lo que se conocía como la Oficina de Seguridad. Mhm. Ok. Cuéntenos entonces por dónde comenzamos. Porque la oficina, esa DINASEPI genera muchas preguntas, para que usted sepa. Seguro que genera muchas preguntas. Y yo como... ¿Puede prender la cámara, porfa, que se la apagó? Y Un gracias. momentito, algo está pasando aquí. Si no, ahora sí, listo. Ahora sí. ¿Me pueden ver? Sí, Sí, ahora sí, perfecto. ahí. Perfecto. Les comento que yo soy arquitecto de profesión desde hace 30 años, diseñador en la empresa privada de proyectos inmobiliarios. Y en esta ocasión se me invitó a ver cómo arreglamos todos los problemas que tiene el Benemérito, específicamente en la Oficina de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios. Nosotros estamos en el puesto desde el mes de noviembre, formalmente, y después de 30 años de ejercer como arquitecto diseñador de proyectos inmobiliarios, más que nada, quedan muchas ganas de arreglar un montón de cosas que hemos visto a lo largo de nuestra carrera. Sin lugar a dudas, el problema de corrupción era el problema primordial que deberíamos atacar, y precisamente hemos venido nosotros navegando en una nave encaminada a poder arreglar ese tipo de anomalías que ya parecían de cierta normalidad en el Benemérito. Pero A ver si le puedo... ahora que usted menciona que es arquitecto, me viene la pregunta y usted ya me dirá si tiene mucho que ver la infraestructura de cómo se construyen hoy día las casas o los edificios con los incendios que se pueden estar dando. Correcto, pero específicamente los temas que tienen que ver con bomberos son temas de seguridad contra incendios. Ok. Entonces, a veces nos podemos confundir con temas estructurales y cosas constructivas que no van a las labores encomendadas al Benemérito Cuerpo de Bomberos. Entonces, nosotros hemos estado haciendo de una forma u otra una depuración en los procesos. Hemos estado agilizando precisamente los procesos que antes demoraban 2, 3, 6 meses, lo hemos bajado notoriamente con el personal que se tiene allí. Ahora son de 3 semanas a máximo 3 meses, el proceso más largo. Y básicamente ha habido un cambio de actitud que hemos nosotros inyectado. Han habido destituciones por hallazgos de temas de, como usted lo comentaba al inicio, profesor Cabrera, temas que tienen que ver con la corrupción. Y nosotros tenemos incluso una línea caliente, en donde, así le llamamos, en donde la gente anónimamente incluso pueden hacer denuncias. Se han estado investigando. A la postre, el día de hoy han habido 7 destituciones y hay más hallazgos seguramente, pero tengo también que decir y reconocer que el tema de corrupción en el Benemérito Cuerpo de Bomberos no es la inmensa mayoría de lo que estamos ahí, sino es un grupo muy pequeño y que le ha dado la mala imagen
que nos llevamos en la sociedad desde hace ya algún tiempo. Además de eso, estamos inmersos en un proceso de agilización electrónico. A través de la presidencia, estamos desde hace 5 meses creando una página para poder hacer todos los procesos que se hacen hoy y que a veces son engorrosos, tal vez porque la burocracia es necesaria en el Estado. Lo hemos estado agilizando físicamente y desde el punto de vista digital se está creando una plataforma para poder hacer todo eso desde la oficina, desde la casa, sin necesidad de ir directamente a una oficina de seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. Eso es muy importante. El apoyo ha sido impresionante de parte del Estado, de parte de la administración en este momento y estamos muy contentos en ese sentido. Ahora, y dicho eso, qué bueno escuchar que están enfrentando situaciones que deslucen a una institución tan apreciada, ¿no? Como el Cuerpo de Bomberos de Panamá. O sea, y que digo poner orden es que si hay temas de corrupción, enfrentarlos, denunciarlos y limpiar la casa. Sin embargo, hay un tema, Coronel Castillo, que sigue preocupando y es las pruebas de hermeticidad. La semana pasada o antepasada creo estuve en un almuerzo que gentilmente nos invitó a un grupo de personas de medios, el comandante del Cuerpo de Bomberos, y se tocó el tema. Y yo entiendo el argumento, son muchos al mismo tiempo, pero aquí todos somos panameños y todos nos hablamos y todos nos conocemos y hay unas historias de terror con este tema de las pruebas de hermeticidad. ¿Hay alguna fórmula que ustedes estén pensando en este proceso de limpiar la casa, poner orden y ser más dinámicos? Ok, profesor, yo primero debo explicar que el tema de la hermeticidad por los escapes de gas, en los pH sobre todo, es de vital importancia porque le comento que el olor que se siente cuando usted abre una llave de gas, ese olor es inducido químicamente. El gas Es no huele. inoloro. Le meten un Entonces, químico para que entonces huelan. sí, entonces en los pH, cuando hay algún problema y cuando ha habido las tragedias que han habido aquí en Panamá, tiene que ver por días, semanas, por mucho tiempo de escape de gas que ha terminado eh, sucediendo una desgracia, han habido muertos, ha habido grandes explosiones, porque se deja ese escape por mucho tiempo y nadie sabe exactamente qué hacer. En ese sentido, nos hemos estado reuniendo con los grupos que tienen que ver con la administración de los pH para buscar la forma de que el personal y todos los que viven en un pH sepan exactamente qué hacer cuando usted tiene un olor a gas. Y también le debo explicar lo siguiente. Por ejemplo, un edificio de apartamento que tiene 200 unidades inmobiliarias, 200 unidades departamentales. ¿Qué sucede? De que hay que hacer hermeticidad por un profesional idóneo en cada uno de los apartamentos. Esa es la parte que demora más. Eso además tiene eh, un costo que muchas veces no es fácil de enfrentar en algún tipo de apartamentos, y eso es precisamente lo que más demora. Que se pongan de acuerdo, que se organicen para que se hagan las pruebas de hermeticidad primero por un profesional idóneo. Eso tiene un costo que tienen que enfrentarlo definitivamente. Y luego de que usted tiene todas las unidades departamentales, las tiene ya inspeccionadas por el idóneo, entonces usted va al benemérito. Lo que más demora, y me gustaría que se hiciese la investigación, eh, ahora se está dinamizando, sí, sí, pero lo que más demora y lo que ha demorado mucho más siempre, yo he sabido hasta de años, es que se pongan de acuerdo los que están en el pH para que se hagan las pruebas y se hagan las inspecciones. Yo he visto pHs muy grandes que en 1, 2 semanas tienen todo listo. La parte de la permisología, de la revisión que hacemos nosotros, es la que menos demora. Nunca ha demorado más de 2 semanas. La parte más difícil
siempre ha sido, y es un tema organizativo y que se hagan conciencia, es que hagan las pruebas de hermeticidades, primero con el profesional idóneo, las terminen todas y luego entonces nosotros vayamos a inspeccionar. Y la he visto mucho. Varios, estoy seguro que varios de los que estamos aquí hemos pasado en algún momento u otro por procesos de ese tipo y es la constante. Dígame una cosa a propósito de estas pruebas de hermeticidad. Le voy a tocar un tema que es afín. El uso del tanquecito de gas, coronel. El uso del tanquecito de gas, obviamente, en una casa unifamiliar es permitido, ¿no? Por supuesto. Y en edificios. Fíjese, hay una norma que se llama la NFPA 101, que en Panamá se adoptó, si mal no recuerdo, desde el 2006, se comenzó a aplicar en el 2010. Los edificios, por ejemplo, que tengan hasta 4 apartamentos por planta, en el caso de hablar de altura, esos edificios hasta 23 metros de altura, con esa característica, se puede usar un tanque de gas de 25 libras. De ahí en adelante, tiene que usar un tanque estacionario y tiene que tener su sistema del reparto del gas en toda la unidad inmobiliaria, en todo el edificio. Y bueno, precisamente es lo que muchas veces se deja de lado. Y tiene que ver con el costo, con el subsidio que pagamos absolutamente todos, porque un tanque de gas creo que cuesta menos de 5 libras, el de $5, el de 25 libras y el de 100 libras es un costo pero muy, muy superior. Entonces, sí hay un abuso en ese sentido y hay yo diría de una forma otra, algún tipo de descontrol porque depende de la conciencia de la gente. Esos temas están normados por temas de seguridad y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que eso se cumpla. Precisamente, hay un proyecto que anteriormente se llamaba Edificio Seguro, no sé cómo se va a llamar, porque se está legislando en ese sentido, para que se hagan pruebas, como lo dice la norma, cada 3 años de hermeticidad en los edificios. Hay otras pruebas también. Aquí tienen que probarse los elevadores, los sistemas de los rociadores, escaleras eléctricas cuando las hay. Ese tipo de pruebas son como repruebas cada cierto tiempo, según lo mandata la normativa. También es un tema que tenemos que ir revisando para que la población esté, en efecto, mucho más protegida y se sienta así. Ahora, lo que siempre genera crisis en estos temas, sobre todo en los pH, coronel, es cuando los condóminos tienen que meterse la mano al bolsillo. Seguro, pero ¿qué costo es una vida humana? ¿Cuántos accidentes han habido en donde gente inocente, niños, han perdido la vida precisamente por la inobservancia de los que viven en un condominio? Eso no tiene precio. La organización es necesaria. Los PHs, los administradores, tienen que encargarse de que todo el mundo, desde el que barre hasta el de más alto nivel, sepa qué hacer. Los condomitentes, la gente que vive en los edificios de apartamentos, tienen que saber qué hacer cuando hay este tipo de problemas y tienen que darse cuenta del tipo de riesgo. La reacción a cualquier riesgo como este, que puede ser tan grave, es de suma importancia. Bueno, ya saben que tienen que tomar las medidas también y apenas cuando huelan un poco de ya de gas, porque también pasa que creen que simplemente se les quedó una de las cositas de la estufa ¿Qué es eso de la abierta, pero cosita? no. ¿Qué es eso de la cosita? Es ¿Qué que no me acuerdo cosita? el nombre. Una de Las las válvulas, de las las llaves. válvulas, ajá, de las llaves se les quedó abiertas, pero no. Y realmente tienen una fuga de gas. Yo que
pasé por ese proceso, sí fue largo, pero al final fue para seguridad mía y de mi familia. Y eso es lo que todos debemos de comprender, que si no se hace, podemos correr un riesgo las personas que estamos en la casa o bueno, en un PH, los que también están en el mismo piso. Mire, Sí, a veces todo el edificio, he Sí. visto casos de que a los espacios en común están completamente llenos de gas y Ujú. bueno, sucede la tragedia con la mínima chispa. Sí, Cuando usted siente el olor a gas, fíjese, un interruptor hace chispa, un tomacorriente hace chispa, los celulares hacen chispa, cualquier cosa, por pequeña que sea, con chispa puede detonar esa bomba en la que se convierte una edificación cuando tenemos ese tipo de problemas. Teniente Coronel Icar, ¿cómo está? Y buen día también. Hay una pregunta que me llama la atención mucho, don Cirilo, y es que cuando están estas tragedias que trascienden en los medios y que la gente se alarma y que causa mucha indignación y demás, y bueno, las investigaciones quedan en manos del Cuerpo de Bomberos. Y al final nos olvidamos, viene otro hecho, tapa eso, y al